Muy buenas a todos y bienvenidos, amados, a este vuestro espacio, Cafecito con el Rey. Como siempre es un gusto que compartáis este tiempo con nosotras. Hoy vamos a seguir hablando de algo muy importante que es el amor, pero un tipo de amor que nosotros escogemos para que nos acompañe toda la vida. Solemos decir que las personas que más amamos pues son nuestros hijos, pero como acabamos de decir, hay un amor que nosotros escogemos para que nos acompañe hasta el fin de nuestros días. Un amor que nos ayuda a crecer, que nos confronta, que a veces es difícil. Entonces hoy vamos a estar hablando de esa demostración adecuada de amor en el matrimonio y de sus roles. Un tema muy interesante, ¿verdad, chicas? Así es, Sandrita, Lore, ¿cómo están? Bueno, desde aquí, desde Miami, los saludo a todos, a los que están en casita esperando que estén bendecidos y ustedes dos también, mis chicas, y deseando realmente pues abordar este tema que es tan importante para todos. Así es, Sandrita, Yaxi, familia bonita y en casita. De verdad, un placer nuevamente estar aquí con ustedes, hablando exactamente otra vez de amor, pero como ya bien lo dijiste, Sandrita, de este amor dentro del matrimonio, que de verdad que hoy en día va a traer mucha bendición a los hogares para que podamos aprender cómo nos dice la escritura que llevemos paso a paso también esta parte de nuestra vida que es tan importante. Así es, hoy vamos a incomodarnos un poquito, ¿no? Para crecer en esta área. Yaxi, para empezar, vamos a hablar de nosotras, las mujeres. ¿Cuál sería nuestro rol en el matrimonio y qué tipo de amor tenemos que dar y cuál necesitamos recibir? Bueno, chicas y a todas las personas que nos están acompañando hoy. Número uno, pues nosotros podemos ir a la palabra en Proverbios, Proverbios 31, y nos habla claro y amplio de este tema. Vamos a ver, la mujer de Proverbios 31, por ejemplo, lo primero que se santifica es en su hogar y desde ahí impacta absolutamente todo lo demás. Esto es totalmente bíblico y lo vamos a ver. Por ejemplo, la mujer virtuosa. Aquí la palabra Eshet, mujer, es esposa. Y Jail, ¿y por qué lo hablamos así? Porque es la esencia de la palabra en el idioma que está escrito en el hebreo y tiene significado. Aquí significa fuerza, poder, ejército, valor y un carácter espiritual, que es lo primero que debe tener una mujer en su hogar. No habla solamente de la bondad que debe tener una mujer, sino de una mujer con una fortaleza espiritual activa que impacte su casa y después de impactar su hogar puede impactar afuera. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Observamos que todo su llamado primero se manifiesta en su hogar, cuidado a su esposo, y esto es versículo 11-12, alimenta su casa, versículo 15, viste su familia con honor, versículo 21, edifica su hogar, versículo 27, instruye con sabiduría, que es muy importante, versículo 26. O sea que Proverbios 31 es todo esto, el versículo 27, considera los caminos de su casa y no come pan de balde. O sea, la santidad de esta mujer no comienza en público, sino en lo íntimo y a partir de ahí se refleja en todo lo demás. Tiene un principio espiritual en su casa como un altar. Así que vemos claramente, por ejemplo, en el Salmo 128:3 que dice, tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Esto, cuidado, es santificarse, no aislarse. No tiene nada que ver con que una mujer deba vivir encerrada completamente en su hogar sin hacer absolutamente nada más, en absoluto. La mujer sabia edifica su casa. Esto es claro. Ahora, después de santificar su casa, esta mujer, por ejemplo, negocia. Lo vemos en el versículo 16. Puede ayudar económicamente, puede también sentirse útil económicamente, emprende en el versículo 24. Y entonces a partir de ahí pues es reconocida en las puertas, pero su autoridad pública, y esto es importante, nace de su fidelidad privada, sin dejar a un lado, sumamente importante, el rol de un esposo que es la cabeza y ella es el complemento, el cuello, sin dejar de ser importante también, o sea, no es menos. La mujer y el hombre se complementan espiritualmente, pero tienen roles completamente diferentes y esto es importante decirlo. Ahora, vamos a ver en la parte qué amor debe dar la mujer. Y vamos a ver, dice en Proverbios 31, 11, 12, que el corazón de su marido está en ella confiado, le da bien y no mal. Y en Tito 2:4 nos dicen que las mujeres deben amar a sus maridos. Aquí este amor es ágape. Y este amor, miren qué lindo es esto, este amor significa cubre, edifica, sirve y honra. La mujer debe amar honrando a su esposo.
debe respetar su esposo, respetar sus roles y respetar su casa. Ahora, los maridos, ¿cómo deben amar a sus esposas? ¿Qué amor necesita la mujer recibir? Un amor que protege, un amor que cuida, un amor que también respeta, un amor que valora y un amor que complementa. El esposo debe ser, por supuesto, el proveedor específico, o sea, el proveedor, vamos a decirlo, mayoritario del hogar, y debe agasajar a su esposa en todos los aspectos, también apoyarla, cuidarla, mimarla, tratarla como dice la palabra, tratarla como un vaso frágil y amado por él. Wow. Para que esto se dé, es necesario también conocer el rol del esposo, Lore. Entonces, ¿qué tipo de amor tiene que dar y cuál necesita recibir para que se mantenga este equilibrio? Así es bien importante complementarlo, porque muchas veces podemos pensar que la escritura se puede inclinar hasta cierto punto del lado machista. Sin embargo, debemos de comprender que un matrimonio es una institución donde ambas partes hacen su labor. Y ya Jaxi nos expuso maravillosamente el rol de la mujer. Y en el caso del varón es un poco distinto. En el caso del varón, pues primeramente nos dice la escritura que él es hombre, él es cabeza de su hogar. Nos dice la palabra así en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a ser el responsable de llevar ese hogar en muchos aspectos. Económicamente, ya bien lo comentaba Jaxi con respecto a la provisión, de igual manera también en el ámbito espiritual, es decir, es considerado como el sacerdote del hogar, en el caso del marido. De igual manera, al ser cabeza, es el líder, es aquel que pone el ejemplo, que guía, que lleva. Entonces, ser cabeza en un hogar, pues requiere una responsabilidad, o sea, muy grande. ¿Por qué? Porque vemos dentro de la escritura, por ejemplo, en el caso de David, cuando David pecó, nos damos cuenta que el pueblo pues cargó las consecuencias de ese pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que la labor de la cabeza, así como puede bendecir a todo un pueblo, a toda una familia, también si la cabeza peca, puede inclusive caer consecuencias a todo un pueblo o a toda una familia. También vemos, por ejemplo, que la escritura nos dice que el varón tiene que ser amable con su esposa. Muchas veces, y lamentablemente, existen muchos varones que utilizan las escrituras para tratar de empoderarse sobre la mujer. Y no es que eso esté mal, siempre y cuando no haya abuso. En este caso, la escritura nos dice que sí, él es la cabeza, él está por encima de la mujer. Sin embargo, también nos exhorta a que el hombre trate como vaso frágil a la mujer. Nos dice la palabra en primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Fíjense qué importante es que un varón cuide diligentemente de su esposa, de su familia, que la trate como vaso frágil, como lo más preciado que puede tener, que Dios le ha dado. Es tan importante que inclusive las oraciones pueden llegar a ser estorbadas, es decir, no llegan. Dios no escucha sus oraciones si él es perverso, si él es abusivo con su esposa. Y esto es bien importante. Ahora, también debemos de comprender que en el caso de los varones tiene tres obligaciones, bíblicamente hablando, tiene tres obligaciones para con su mujer. Muchas veces los varones dicen, yo soy tu cabeza y tú me debes de obedecer y tú te debes de callar. Sí, pero el marido ni siquiera la mantiene, no la viste y muchas cosas que también demanda la escritura. La palabra en Éxodo 21:10 nos dice que el varón es responsable de proveer a su mujer en vestimenta, en alimento y en deber conyugal. Si una de esas tres cosas fallan, por ende ese vínculo pues está faltando una de las partes. Así como ya nos dijo Jaxi, el rol de la mujer y la mujer debe de cuidar de no fallar en ese rol, así también el varón debe de cuidar de no fallar en esa área. Entonces nos damos cuenta que, les digo, es como una institución esto donde cada quien hace sus roles. Y pues bueno, posteriormente también nos exhorta la escritura en Efesios 5:25 a que el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Increíble. Y esto que estáis hablando, chicas, justamente cuando hay un desequilibrio es cuando se producen problemas en el matrimonio, ¿no? Cuando se producen problemas, a lo mejor de una manera continuada, que no se resuelven,
puede producirse una falta de sanidad o una falta de amor. Creo que todos o lo han vivido o han conocido casos en el que ha pasado esto. Y todos se han hecho esta pregunta: ¿qué podemos hacer cuando parece que el amor no es suficiente? ¿Cómo mantenernos unidos? Esto es muy importante porque muchas veces llegan tormentas muy fuertes. Como decía Lore, el matrimonio es una institución, sabemos que estamos ahí y muchas veces la barca se tambalea mucho y uno no sabe qué hacer para mantenerse unido. Entonces, vamos a dar unos tips. Muchas veces la unión matrimonial se ve fuertemente resentida y sentimos que el dolor es muy grande y que nos cuesta sanar, e incluso que se rompe el vínculo, que no hay unidad. Entonces el matrimonio pierde su función y su objetivo, y toda la familia, no solo las dos personas involucradas del matrimonio, sino toda la familia se ve afectada, sobre todo los hijos. Y esto hace que todo sea aún mucho más doloroso. Yaxi, Es. si estamos en el caso de un yugo desigual, por ejemplo, ¿cómo podemos llevar el matrimonio en paz, en yugo desigual, pero también mostrarle el amor de Dios a tu pareja en conversa? Bueno, chicas, aquí lo primero que hay que ver es qué significa un yugo desigual, ¿no? Porque 2 Corintios 6:14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, el yugo. Yugo significa una estructura que une a dos animales, para avanzar juntos, y fíjense esta parte, en la misma dirección. Si hay direcciones opuestas o si hay direcciones diferentes o si te desvías un poquito para acá, otro para acá, definitivamente no podéis llevar el mismo yugo. Esto es muy importante. Ahora, el yugo desigual no es solo casarse con un inconverso, sino, como estamos diciendo, caminar con propósitos espirituales opuestos. Esto es importante. Ahora, hay una diferencia clara entre dos casos. Uno, una persona que conoce a Dios, ¿verdad? Viene a los pies de Cristo, ya casada, ya se había casado anteriormente, los dos eran inconversos o tenían otro tipo de religión, pero tienen un encuentro personal con Jesús, con Cristo, ¿verdad? Con el Señor, y viene a los pies de Dios, pero su marido no la sigue, por poner el caso. En este caso, aquí dice 1 Corintios 7, 12, 14 que el marido incrédulo es santificado en la mujer. Ya era tu esposo, es tu deber santificarlo. ¿Qué significa esto? Que él va a ser apartado por tu influencia, por la influencia que le vas a dar. Aquí no se rompe el matrimonio, sino que Dios usa tu fe como instrumento de salvación para él. Por supuesto, la oración, la comunión, el pedir. Como hemos hablado, la mujer santifica su hogar. Lo que la mujer haga en su hogar es lo que realmente tú sientes, la espiritualidad que tú tengas en tu hogar, a lo que tú le abras las puertas a tu hogar, tú que eres realmente la que llevas el peso más fuerte espiritual en tu casa, eso es lo que vas a reflejar. Así que en este caso, 1 Pedro 3:1 nos dice también ganarlo sin palabra por la conducta. Aquí el llamado es la paciencia, el testimonio, el amor sin imposición y la oración constante, como bien acabo de decir. Recuerden algo, todo lo que estamos hablando siempre es basado en un cimiento que es inamovible, y ese es la comunión con la fuente. La fuente es Dios. Todo el tiempo la oración, todo el tiempo la rendición y todo el tiempo la obediencia, porque tenemos que tener claro que nada de lo que digamos aquí, ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano puede hacerlo por voluntad propia, porque en nosotros todo lo bueno que haya viene de arriba. Y para nosotros hacer cosas buenas tenemos que conectarnos con el único que es bueno, y ese es Él. Ahora, número 2, te casas con una persona, ya tú eres creyente en Dios, ya tú sabes quién es Dios, ya tú tuviste un encuentro personal con Jesucristo, pero tú decides casarte con una persona que no tiene tu misma fe, una persona que cree en otra cosa o que simplemente es incrédulo, que no está de acuerdo contigo. Bueno, aquí Amós 3:3 nos dice algo: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es muy complejo y obviamente no. Así que aquí en Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
de tu corazón. En tu corazón debe estar la obediencia a Dios, en tu corazón es guardar los mandamientos, en tu corazón es ponerlo como primero. Y si Dios ya te dio un mandato de que tú no te unieras con un yugo desigual, aquí tú estás desobedeciendo conscientemente y las consecuencias son diferentes. Aquí no es ignorancia, ya es desobediencia. Se entra sabiendo que habrá choques espirituales, choques de valores y de crianza incluso con los hijos y choques de propósito. Van completamente por lugares separados. Así que, ¿cómo vivir en paz? En este caso, vivir en paz se va a hacer complejo. En este caso, pues hay que orar y pedir misericordia a Dios, arrepentirnos realmente de lo que hemos hecho a conciencia y esperar que Él ponga su mano. Pero en este caso las cosas se complican un poquito más y aquí ya vemos una desobediencia consciente que normalmente siempre trae consecuencias en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo vivir en paz en un yugo desigual? Vamos a ir a la parte primera, a lo que nosotros estábamos diciendo. Bueno, en este caso conocimos a Dios, pero Él no quiere seguirme, en la casa no hay una paz porque Él no está de acuerdo con que yo vaya a la congregación, con que yo haga mis ayunos, con que yo tenga mi tiempo de oración, con que ponga mis alabanzas. Bueno, aquí Mateo 5:16 nos dice: alumbre vuestra luz. Así que no prediques con gritos, con enfados, con molestias, con disensiones, con contiendas. Prédicas completamente. Las prédicas nuestras deben ser completamente con nuestro carácter, con nuestro testimonio, con nuestro fruto, con los cambios, con el amor a pesar de la animadversión en un momento determinado que pueda tener nuestro esposo con nosotros porque no está de acuerdo con nosotros. Así que definitivamente lo que nunca se debe hacer en un yugo desigual es forzar la fe, manipular, humillar, amenazar con separación o usar la palabra del Eterno como un arma contundente para señalar o desacreditar o acusar. Al contrario, aquí debe prevalecer el amor y que los frutos que nosotros damos precisamente porque tenemos un encuentro personal con Cristo, pues entonces traiga a nuestro esposo a los pies de Cristo. Definitivamente mucha comunión con el Señor, ¿no? Para poder también soportar todas Amén. estas situaciones tan complicadas. Lore, eh, más situaciones complicadas también. El amor es una decisión, ya lo sabemos, pero puede ser que la rutina y que otros factores pues hagan que la llama del amor se apague y todo lo que eso conlleva, pues la ilusión, la alegría, el gozo. ¿Cómo poder avivar la llama del amor y cómo mantenerla? Claro. La palabra nos dice en el libro de Eclesiastés 4:12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Si nosotros vemos la estructura de un matrimonio es varón y mujer, pero antes de eso hay una bendición de Dios por encima de ellos. ¿Qué quiere decir este versículo de Eclesiastés? Quiere decir que si Dios prevalece en medio de ese matrimonio, no va a haber absolutamente nada que lo pueda romper. Muchas veces, y se cita mucho un versículo, ¿no? Del libro de Génesis: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero vemos que el matrimonio ni siquiera ahora no tiene obviamente el conocimiento de lo que Dios demanda de cada uno, tanto del varón, de la mujer. Entonces no podemos decir que eso lo unió Dios, porque claramente Dios no está gobernando ese matrimonio. Eso es lo que nos referimos cuando decimos que esté en medio de. Entonces, mientras tú permitas que Dios gobierne tu matrimonio, ¿cómo? Tú cumpliendo el rol como mujer y tú, varón, cumpliendo el rol como varón, ese matrimonio, como dice Eclesiastés, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, quiere decir que eso va a prevalecer. Ahora, también hay un versículo que me encanta, pero que es bien difícil de llevar a cabo, porque muchas veces, recordemos que una de las razones por las cuales un matrimonio comienza a quebrarse o a dañarse es porque hay una lucha de poderes. ¿Quién manda más? ¿Quién dice más? No, pero ¿qué es lo mío? O inclusive hasta ego también. Tú me la hiciste y ahora te aguantas, te quito la palabra un día, una semana, 2 meses. Y es parte de la naturaleza de los hombres. No lo digo desde el punto de vista de juzgar, porque todos en algún momento nos hemos enojado, hemos sentido ese orgullo de decir yo no hablo. A todos nos ha pasado. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Nos dice en Efesios 4:26: airaos,
pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que nos es lícito enojarnos, nos podemos enojar, va a haber cosas, ya lo decías tú, Sandrita, va a haber cosas que a lo mejor de parte de mi pareja no me gustan, pero que me van a permitir crecer en misericordia, en comprensión, en amor, ¿no? Al final de cuentas eso es amor. Pero dice la escritura, enójate, pero no peques. Es decir, que mi enojo no me lleve a ofender a mi pareja, a lastimarlo, a dañarlo. Y también que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos no nos ha pasado, no? Que nos vamos a dormir enojados. Eso es también lo que nosotros debemos de cuidar. ¿Y eso qué va a implicar en la vida del creyente? Morir al ego, morir al yo, ser humildes. Vamos a seguir hablando de el desequilibrio en los roles y cómo esto puede afectar a nuestro amor. Esto afecta de una manera muy fuerte, amados. El fundamento del matrimonio y sus roles tienen que estar en la escritura. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, por tanto, dejará, perdón, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Las claves de este versículo es ayuda idónea, que en hebreo, en el original es eser kenegdo, que es literalmente una ayuda enfrente, no superior, no por arriba, no inferior, no por abajo, sino que complementaria, como estabais hablando antes. La Biblia enseña que el diseño divino del matrimonio se basa en el equilibrio y el propósito y en un propósito compartido, perdón, donde ambos reflejan la imagen de Dios. ¿Y qué pasa cuando este equilibrio se rompe? Por dominio, por pasividad o por falta de comunión espiritual, que el amor se enfría porque se pierde la unidad del propósito divino. Esto es bien fuerte. Cuando uno de los cónyuges abandona su función espiritual, emocional o práctica, el hogar se desajusta. Por ejemplo, el hombre deja de ser cabeza en servicio y liderazgo espiritual, la mujer se carga con pesos que no le corresponden. O cuando la mujer deja de hacer su rol de ayuda sabia y edificadora, se convierte en contención o rival. Por último, hay que restaurar el equilibrio para que los roles vuelvan a su lugar. ¿Cómo? 1, con arrepentimiento personal. 2, orando y leyendo juntos la palabra. 3, pidiendo perdón y teniendo comunicación. Y 4, imitando a nuestro maestro. Si alguno quiere ser grande, sea vuestro servidor. Mateo 20:26. Por último, el amor no se sostiene por una emoción, sino que es por un orden divino y servicio mutuo. Cuando los roles están alineados por Jesús y la Escritura, el amor no solo se mantiene, sino que se multiplica. Ya si tanto hablamos del amor, ¿qué poder tiene el amor en un matrimonio fuerte y unido juntos con Dios? Bueno, lo primero que tenemos que pensar aquí es en la descendencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros le transmitimos? Que de hecho es la herencia más grande que Dios nos da. Nosotros reflejamos en ellos lo que realmente tenemos en casa. Un matrimonio unido y fuerte en Dios, lo primero que va a hacer es bendecir a su hijo, su hija, su descendencia. Porque él o ella o ellos van a ver reflejados en ti precisamente a ese Dios, a ese Jesús que tú le estás predicando constantemente. Miren este versículo que a mí siempre me llama la atención porque para mí, y yo sé que para todos ustedes igual, mi roca, mi fundamento, el nuestro, el de todos, es Jesús, es Jesucristo. Sin Él no hay absolutamente nada. Es la base de todo, es definitivamente la fuente de todo. Y en Mateo 7, 24, 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando hablamos de casa, hablamos de matrimonio, hablamos de familia, hablamos de descendencia, hablamos de todo lo que Él nos ha dado como la familia, ¿verdad? Todo lo que Él dio desde el principio. Ahora, vamos a ver algo. Esto que decía Lore es para mí también
impresionante, Eclesiastés 4:12, cordón de 3 dobleces que no se rompe pronto, de 3. 3, ¿qué significa? Significa esposo, esposa y Dios. Definitivamente es una unidad indestructible en el espíritu. Su poder se manifiesta en 3 niveles. Miren esto, poder para resistir el ataque. Todos somos atacados, todos tenemos pruebas, todos tenemos lucha, todos pasamos por tentaciones, por vicisitudes, porque somos humanos. Y el mismo, nuestro Rey, nuestro Yeshua, nuestro Jesús, nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Así que anclados en Él nosotros podemos vencer. Y un matrimonio unido en Dios no se quiebra en la crisis, se fortalece. Así que, número 2, poder para edificar generaciones, que es lo que estábamos hablando. El amor del matrimonio es la base espiritual y fundamental de nuestros hijos. También emocionalmente, nosotros creamos en ellos lo que somos en el matrimonio. Un matrimonio dividido hiere generaciones y eso lo hemos visto muchísimas veces. Sin embargo, un matrimonio unido las sana y las levanta. Y 3, poder como testimonio vivo en todo. En general, el matrimonio refleja la relación de Jesucristo con su pueblo, sin duda alguno. Un matrimonio, por ejemplo, tú en tu hogar, en tu barrio, vamos a poner algo sencillo, con tus vecinos, en tu casa. Si el vecino de enfrente te escucha pelear todos los días con tu esposo, si ven tirar puertas, si... ¿Qué testimonio le estamos dando entonces de un amor en Cristo? Ninguno, absolutamente ninguno, en la familia en general. Sin embargo, toda persona, incluso incrédulo, que ve un matrimonio unido, que en estos tiempos tan convulsos puede ver una familia unida, enseñando a su hijo principios básicos, éticos y morales, que por cierto, la humanidad a lo mejor no lo sabe en este tiempo, pero ya están escritos desde el principio en la palabra. Estamos presentándole la palabra a los niños, estamos presentándole la palabra a todos los que nos rodean y muchas veces somos canal de bendición para otros matrimonios en crisis. Así que un matrimonio fuerte en Dios, sin duda alguna, detiene al enemigo, sana el hogar, levanta hijos firmes y se convierte en altar vivo del amor de Dios, sin duda. Ay, amén. Chicas, amados, se acabó el cafecito, pero nos vamos a ver pronto en el próximo. Esperamos que haya sido de mucha bendición y que podamos aplicar juntos todo esto que hemos hablado hoy. Muchas bendiciones. 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 Bye.